Listo, ya estamos al aire. Gracias, Fer. Buenas tardes a todos nuestros seguidores por la página de Facebook de la carrera de Historia. El día de hoy tenemos una conferencia en la Cátedra del Bicentenario por el licenciado Luis Vera, historiador de la carrera de Historia, licenciado, perdón, de la carrera de Historia, que nos va a hablar sobre los antecedentes para la firma del Tratado de 1904. Hay que reconocer, hay que recordar que ayer se han cumplido 120 años de la firma de este polémico tratado y Luis nos va a explicar en qué condiciones hemos firmado este tratado. Eh, por favor, a todos los que nos siguen, sus preguntas van a ser respondidas al final de la exposición del licenciado Vera y pueden ponerlas en la página de Facebook, justamente en el chat en vivo. Luis, bienvenido y un gusto verte. Muchas gracias, Stephanie. Agradecerte a ti por la invitación, a nuestras autoridades en la carrera de historia y a todo el público presente. Bueno, ahora sí puedo empezar, ¿verdad? Bueno, eh, es un tema un poco complicado hablar de este Tratado de 1904 porque es el punto en donde nosotros perdemos legalmente un acceso al Océano Pacífico, pero debemos preguntarnos desde cuándo lo hemos tenido y si lo hemos perdido realmente, si utilizábamos ese puerto. Y hay muchas cosas que, bueno, yo creo que en esta sesión no vamos a poder terminar de hablar, pero quisiera compartirles algo que ha sido parte de una investigación que he hecho durante el tiempo que estaba en la Dirección de Reivindicación Marítima sobre algunos puntos y sobre todo desmitificar algunas cosas que hemos hecho. Yo creo que la mayoría de los bolivianos nos preguntamos cómo hemos podido firmar en 1904 un tratado que nos enclaustra. Entonces, yo creo que en estos minutos vamos a ver cuáles han sido las razones. Bueno, voy a tratar de un poquito contextualizar las causas de la guerra que ha sido principalmente las fronteras no definidas que hemos tenido durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, desde la época de la independencia, donde no teníamos fronteras claras, que cada vez iban moviendo entre negociaciones, como hemos visto con las de Melgarejo, han ido subiendo un poco más las fronteras, subían un poco los paralelos. También hemos tenido el auge del guano y del salitre, que han sido fundamentales para lo que ha sido la agricultura desde mediados del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. La falta de presencia en el territorio, esto ha sido igual algo fundamental porque no teníamos un programa para agarrar y poblar los territorios en frontera. Creo que hasta el día de hoy seguimos teniendo esos problemas, que territorios en frontera son bien poco poblados. Y quisiera un poquito aquí centrarme que muchas veces nosotros vemos de que la guerra ha sido perdón, Chile-Bolivia. Y ya vamos metiendo poco a poco al Perú en la guerra. Y en algunos libros de historia que, por lo menos cuando yo estaba en colegio y revisando algunos otros, Santillana, la Hoguera y demás, se va viendo de que Perú se anexa después a la guerra contra Chile. Sin embargo, muchas veces en la carrera de historia, en acaloradas discusiones, llegamos a la conclusión de que no era una guerra entre Chile y Bolivia, era una guerra entre Chile y Perú, porque realmente los reservorios o hasta donde se quería llegar en el avance militar chileno era hasta Perú, hasta los territorios de Tacna y Arica. Y lastimosamente Bolivia estaba en el medio. En este momento los libros chilenos hablan sobre la existencia de una nueva confederación Perú-Boliviana, de la cual tenían que cuidarse no solo ellos, sino Argentina. Y es por eso de que ellos acusan de que se están haciendo pactos secretos entre Perú y Bolivia para reconformar esta confederación que ha sido parte durante los primeros años de nuestra independencia con el mariscal Andrés de Santa Cruz.
Y es por eso de que ellos decían de que era el momento de protegerse. Por eso es de que empiezan la militarización de ciertos territorios. Y por último tenemos la geopolítica chilena. Chile solo tenía la única forma de expandir su territorio hacia el norte. Como ustedes saben y sabemos de memoria, Chile es una pequeña lengua en el mapa sudamericano y la única forma de extenderse ya no podía extenderse hacia el este, tenía que extenderse hacia el norte. Ahora, de estos, durante la guerra, que bueno, no es el tema principal de esta ponencia, bueno, de esta exposición, pero quisiera aclarar sobre tres personajes. Hilarión Daza y el famoso mito que tenemos, que estaba bebiendo, que los carnavales, que su cumpleaños, que lo ha extendido una semana más, o que ha ocultado la noticia de la invasión el 14 de febrero. Y esto es completamente falso. Ya creo que hay suficientes trabajos para demostrar de que Hilarión Daza se entera ya en la madrugada cuando llega este chasqui con la información e inmediatamente llama a una reunión de sus ministros para armar lo que sería el primer consejo de guerra en pos de esta guerra. Entonces, yo creo que es labor de todos nosotros como historiadores, bueno, de los historiadores que están acá, también de los padres de familia, de tratar de desmitificar estos escenarios de nuestra historia, porque al final no solo nos hacemos mal a nosotros, solo nosotros quedamos con que estábamos más interesados en la bocachera, en la fiesta o en un cumpleaños. Por otro lado, tenemos dos grandes héroes. El primero es Ladislao Cabrera, el cual se le da muy poco crédito. Tenemos calles, tenemos colegios con esos nombres y se lo abarca muy poco durante el periodo de la guerra. Más hablamos de héroes como Eduardo Baroa, que bueno, pues ese es otro tema para hablar muy largo y tendido que cuál ha sido su verdadera participación en la guerra, pero si habláramos de héroes, hablaríamos de Ladislao Cabrera y los periódicos de la época nos pueden dar la razón, nos muestran cuál ha sido el recibimiento que se tenía sobre sus acciones en el conflicto. Y un héroe adoptado, yo diría que fue el mariscal Miguel, el almirante Miguel Grau, tenemos una callecita aquí, el almirante Grau, que ha sido uno de los grandes héroes de la guerra con su monitor el Huáscar, que ha sido llorado el día que ha caído este monitor. La prensa boliviana de la época revela de que nosotros teníamos una gran admiración y agradecimiento por las gestiones que estaba haciendo en plena guerra. Entonces son tres nombres que debemos de empezar a investigar o a leer más sobre ellos y dejar el mito de algunos otros personajes como Eduardo Barboa y empaparnos más sobre su participación en la guerra y ver a los verdaderos héroes. Bueno, esto según una opinión personal. Ahora, para 1984 y avanzada la guerra se da el pacto de tregua entre Bolivia y Chile, en donde Bolivia acepta la administración chilena hasta el paralelo 23 sur y el río Loa. Y en este pacto de tregua ya se ve claramente las intenciones del gobierno chileno que se está declarando ya un ganador absoluto de la guerra y va diciendo de que las negociaciones posteriores van a ir en ese torno. También podemos ver un ofrecimiento de aranceles aranceles libres para las exportaciones bolivianas, pero al mismo tiempo habla sobre el derecho de recaudación en las aduanas. Nosotros somos más, hemos sido más ligados hacia los puertos de Arica, que recordemos, Arica era territorio peruano y no boliviano, y posteriormente llega a ser chileno. Ahora, una vez llegado a este pacto de tregua, es labor de nuestras autoridades nombrar a los embajadores, ministros, plenipotenciarios o cualquier otra figura que sea alguien oficial para ir a hablar sobre la guerra, o perdón, sobre la firma del tratado, que es lo que nos está diciendo este pacto de tregua,
en su último artículo que dice las partes se comprometen a gestionar el tratado de paz definitivo. Es en este marco en el que Bolivia va a agarrar y va a mandar varios embajadores, entre comillas, que van a tener la tarea de agarrar y ver cómo podemos llegar a un tratado de paz y amistad que sea beneficioso para Bolivia, dentro de los cuales se van a destacar Claudio Pinilla y Alberto Gutiérrez. Pero también es necesario que veamos la situación chilena en ese momento, porque nosotros no solo podemos ver, decir, ah, bueno, nosotros salimos en el 84, entramos en la guerra federal y bueno, pues nuestro país estaba en un conflicto. Sí es muy importante saber eso, pero también hay que ver qué pasaba con la otra parte. En 1891 en Chile se entra en la guerra civil, cae el gobierno portaliano, por Portales, que se le llama así, y en ese momento Balmaceda estaba en el poder. Este conflicto se da por discusiones de presupuesto en el gobierno, ya, y lo que ha desembocado en una guerra civil donde ha cambiado todo el modelo económico y sobre todo las élites que estaban a cargo del país chileno. Algo, algo importante que tenemos que destacar de esto es de que al igual que nosotros que vamos a entrar 7, 8 años después a nuestra guerra civil, no estaba bien claras las prioridades, bueno, estaban más que claras, perdón, las prioridades, que era primero estabilizar la situación del país y luego decían hablar sobre algunos conflictos o tratados que se tenían pendientes con otros países. Bolivia va a ver en esta guerra civil de 1891 una primera oportunidad de tratar de negociar con el ganador de la guerra. Las cartas diplomáticas a las que se puede tener acceso en la Cancillería develan de que los enviados plenipotenciarios estaban hablando de apoyar a ambos bandos para que así el ganador, sea quien sea, pueda apoyarnos, pueda darnos una mano en esta firma del tratado. Como les dije, nosotros entramos a nuestra propia guerra federal, en donde se cambia igual y se viene la sede de gobierno a La Paz. Es en este contexto en el que llega el primer enviado serio de Chile, que es el señor Abraham Koenig, que es un diplomático muy reconocido en ese momento. Y nosotros el 1 de enero del año 1900 les recibimos con los brazos abiertos porque teníamos la esperanza de que a través de él íbamos a llegar a un buen entendimiento. Se había revisado toda su trayectoria diplomática y se pensaba de que él iba a favorecer de alguna forma un trato que sea beneficioso para ambos países. Lastimosamente, muy lastimosamente, y creo que este debería de ser un texto obligatorio en colegio, no para crear el rencor, sino para ver cómo ha pasado esto de la negociación del tratado. Abraham Koenig se queda hasta agosto del año 1900, 8 meses, bueno, casi 8 meses, en donde varias veces se puede ver de que se inmiscuye en la política nacional, que habla sobre Bolivia, de su política internacional, de cómo estamos llevando como país, y es algo que nosotros no deberíamos haber permitido, y aún sabiendo y viendo lo que él nos deja como legado, deberíamos haberle cortado las alas, por decirlo así, en todo lo que se estaba metiendo en nuestro país. El 13 de agosto de 1900 envía una nota, la nota de Koenig, se la conoce en la historia, en donde él dice de que realmente Bolivia no merece ni un centímetro de salida al Pacífico, de que ellos sabían como pueblo chileno de que los territorios que se han secuestrado tanto de Bolivia como de Perú, son ricos en minerales, en recursos, y que es un trofeo de guerra por todos los gastos ocasionados por la guerra que Bolivia habría empezado, bueno, según sus versiones de ellos.
Ellos, en la nota Conning, que era el representante principal, o sea, era nuestra esperanza del lado chileno para poder llegar a una negociación clara, él dice, no vamos a ceder ni un centímetro de espacio. ¿Por qué? Porque Chile tranquilamente puede garantizar a Bolivia de que saque sus exportaciones. Bolivia no produce tanto como para que necesite un puerto propio, dice Connie. Y es por eso de que el pueblo chileno se va a comprometer a darles las mejores facilidades para que Bolivia pueda continuar con una vida comercial sana. Posteriormente, la nota de Villazón del presidente es muy tibia para contestar a todas estas ofensas que nos hace con himnos, que nos trata de lo peor, uno de los peores países de Sudamérica para él y que no sabemos manejar nuestra economía en ese momento, en sus palabras. Posteriormente a esto tenemos la guerra del Acre, creo que todos conocemos qué ha pasado en las fronteras con el Brasil sobre el problema de la explotación de la goma y que Nicolás Suárez ha puesto la guerra sobre los hombros porque él era uno de los mayores explotadores de la goma. Pero y yo digo, bueno, yo creo que todos se preguntarán, ¿qué tiene que ver esta guerra con la guerra del Pacífico y la firma del tratado? Lo que pasa es de que para 1903, para mayo, junio de 1903, el gobierno chileno empieza a mandar tropas a Brasil, justo a estas partes de la frontera. Esto lo podemos ver mediante las cartas diplomáticas de Claudio Pinilla, que nos va delatando de que el gobierno chileno está llevando una comisión militar para ayudar a un país de América del Sur, porque ni siquiera pueden decir país vecino porque no tienen frontera con el Brasil. Posteriormente a esto, cuando se le cuestiona a Germán Riesco, que entonces es presidente chileno, él contesta a Claudio Pinilla de que Bolivia se estaba peleando con todos los países con los que tiene frontera. Y si Bolivia no resuelve de una vez sus problemas y no se calma, vamos a tener que obligarles a resolver usando la técnica del yunque y el martillo, que es una técnica militar de Julio César en donde aplastan al país por arriba y por abajo. Y es una forma de intimidación, de decir, nosotros tenemos el poder para lograr hacer todo lo que queramos. ¿Ya? Entonces, ese es otro fuerte, interesante. Y ahora yo quiero hablar un par de minutitos sobre la figura de Félix Avelino Aramayo. Esta es una de las figuras más manchadas en la historia sobre su participación en las negociaciones. Avelino Aramayo no estaba designado para participar en las negociaciones Bolivia-Chile. Él estaba en ese momento en Inglaterra como enviado plenipotenciario y él tenía un parentesco con Federico Puga Borne, que era entonces senador en Chile. Y aprovechando de su paso de regreso de Inglaterra a Bolivia y su escala que estaba haciendo en Chile, Federico Puga pide a su esposa, que tenía parentesco con Avelino Aramayo, una reunión. Le dice, che, tráelo, hablaremos, charlaremos. Y hay un libro escrito por el biógrafo oficial de Federico Puga, en donde nos dice de que él astutamente va y ensalza a Belino Aramayo. Le dice, mira, yo sé de que tú eres uno de los diplomáticos más reconocidos en Bolivia, una de las figuras centrales para los libros de diplomacia en América del Sur. Y yo sé, yo hubiera querido que tu presidente te ponga a ti como enviado plenipotenciario para hablar, porque tú hubieras llegado a tener un mejor entendimiento con nosotros y hubiéramos solucionado esto para 1901 y hubiéramos tenido tratado con Bolivia y Chile feliz. Bueno, así lo ensalza. Entonces Abelino Aramayo agarra todo felicote, todo feliz, sonriendo de oreja a oreja. Empieza a decir, sí, tenemos que arreglar nuestras cosas. Y Federico Puga, astuto, lo lleva, le dice, ven, vamos a tomar un café.
y lo lleva a una reunión secreta con Germán Ziesco, que estaba de presidente de Chile. Y entonces, poco a poco, a través de esta adulación, prácticamente ponen palabras en su boca. Que, y esto no lo digo yo ni lo estoy presuponiendo, lo dice el biógrafo oficial de Federico Puga. Prácticamente hacen de que él diga que Bolivia no necesita salida al mar, sino necesita una vía férrea para sacar sus productos, que si bien tendríamos salida, no tenemos los caminos para sacar. Y es en base a este tipo de negociaciones que se va formando pues todo lo que va a pasar posteriormente, un año después en el Tratado de 1904. Ya, entonces, como les había dicho, Claudio Pinilla y Alberto Gutiérrez serían los dos encargados plenipotenciarios de hacer estas negociaciones para la firma del tratado. Como hemos visto hasta este punto, y hay muchas más agresiones, microagresiones que se le hace al país. Las cartas diplomáticas nos van mostrando cómo Chile cada vez nos va frenando en algunas importaciones, que nos ponen condiciones ridículas, que nos amenazan con el punto de ser de que todavía no hemos firmado un tratado de paz y amistad, así que pórtense bien. Y bueno, pues nosotros nos sentimos realmente como pueblo intimidado. Este es un ejemplo de las cartas diplomáticas consultadas que están a disposición del público en general en la Cancillería solicitando el ingreso, donde tenemos cientos o hasta me atrevería a decir miles de libros, de tomos, en donde podemos ver cuál ha sido el actuar. Y algo importante que para los investigadores que quieran abordar este tema, no solo lo vean Bolivia-Chile, véanlo Bolivia, Chile y Perú, porque Perú es una gran parte importante de esto, ya que cuando se firma el Tratado de Ancón, Perú nos pone un candado al decir de que Bolivia y Chile solo pueden acordar la cesión de un territorio que antes era peruano con la participación de Perú en las negociaciones. Ya, nuestros antecedentes, nuestros puntos para el Tratado de 1904 iban dirigidos realmente a buscar una salida por Arica. Y con estos puntos del Tratado de Ancón entre Perú y Chile, se nos cierra esa oportunidad. Y bueno, pues a Chile mucho no le afectaba, entonces han dejado poner esto. Para 1904, exactamente hace 120 años, bueno, 120 años y un día, ya se habían reunido muchas veces en el Congreso tratando de ver qué tan favorable es esto de la firma del tratado. Los bozadores son alrededor de 6 a 10 bozadores que están en la Cancillería, que se pueden consultar, en donde se van cambiando algunas cosas de forma, pero no de fondo. Todos los bozadores del tratado nos van diciendo de que no vamos a tener una salida al océano y que se nos va a dar una indemnización económica de 200.000 libras esterlinas y se nos va a dar los accesos necesarios para que Bolivia pueda desarrollar una vida económica en marco de las exportaciones. Lastimosamente, mm, era lo que teníamos, lo que podíamos firmar. Los diputados realmente estaban más cuidados en realizar una gestión. Recordemos de que estamos cambiando de modelo económico a un Estado federal y ellos ven por el lado de que no tenemos otra para hacer. Yo creo que para un país que en ese entonces está saliendo de una guerra federal, que está saliendo de una guerra del Acre, que ve con tristeza que los vecinos como Argentina están mirando más hacia Chile que hacia Bolivia, y vecinos como Paraguay que no tienen ni siquiera, Paraguay estaba más fregada que nosotros, ha tenido más guerra que nosotros y su población masculina por eso ha descendido.
y no teníamos otro apoyo. No podíamos. Perú estaba ya muy molesto con nosotros. A Perú se han entrado hasta Lima. Para los que no han visto el desenlace del lado peruano, Chile se ha entrado hasta Lima, ha secuestrado Tacna y Arica y solo les ha devuelto Tacna. Entonces no teníamos a dónde pedir apoyo, no teníamos a quién apoyarnos y con quién decir, no vamos a aceptar. Era la única forma de terminar con este tratado, porque también nos estaba perjudicando en las exportaciones. Y bueno, pues todo, tanto el poder político como la población se ha convencido de que una buena salida sería de que tengamos una vía férrea que nos lleve hasta los puertos de Arica, pagando tal vez un impuesto, un arancel razonable y de esa forma poder tener nuestra salida al océano. Lastimosamente no se ha cumplido con la construcción del puerto que era La Paz Arica, luego se ha vuelto Vía Charica, luego la compañía de ferrocarriles de Chile, que era una compañía estatal que entra en quiebra y se nos dice de que no van a poder responder con ciertos tramos. Em, Realmente ha sido tiempo en el que nos hemos aguantado todo lo que se nos ha hecho, hasta que ha llegado el señor Sánchez Bustamante con su famoso memorándum Sánchez Bustamante, que yo considero que ese es el momento en donde empieza de nuevo las protestas por tener una salida al mar. No, esto no termina, ni terminó con el juicio ante la Haya, porque no ha sido el primer intento de juicio de la Haya desde Cooperá. Tenemos varios intentos de negociaciones que van desde el abrazo de Charaña, las distintas conferencias en las que Bolivia va y reclama, y yo creo que va a seguir reclamando hasta el fin de sus días. Entonces, estos son los antecedentes que se va a tener para este conflicto. Y bueno, pues yo les invito más que todo a que vean el contexto en el que se ha firmado, lo que nosotros esperábamos ganar y cómo nos habían desmoralizado como pueblo boliviano, y aún más al ver de que los territorios que ya estaban capturados por Chile estaban sufriendo una chilenización, que es el término que se usa, inmensa, donde el gobierno chileno daba preferencias, casas, posibilidades de negocio y exportación a quienes se veían a vivir a los territorios que eran bolivianos. Y nosotros solo podíamos ver de palco lo que se estaba haciendo con esto. Y bueno, em, a 120 años de la firma de este tratado, yo creo que tenemos que seguir investigando, educando, porque la mejor forma de tener una salida a futuro al Pacífico es más que todo con la educación, el saber qué ha pasado, cómo nos afecta, tanto del lado boliviano y del lado chileno y peruano, porque somos los tres los que tenemos que hablar en algún momento, no solo Bolivia-Chile. Y bueno, muchas gracias por su atención. Estoy presto, disponible si alguien tiene alguna pregunta. Gracias, estimado Luis. Nos ha hablado de un tema bastante importante y muy bien trabajado por el licenciado Luis Vera, que ha sido parte de los jóvenes estudiantes que recopilaron la documentación para la demanda de la Haya en Diremar, la Dirección de Reivindicación Marítima, y además Luis también ha ganado el premio Eduardo Baroa, justamente con su texto sobre el Tratado de 1904. Entonces, vamos a seguir. Vamos a ver si es que tenemos algunas preguntas en el Facebook para poder responder. A ver. En realidad, que tenemos felicitaciones de Amaru Flores. Gracias. Y por el momento no tenemos ningún otro comentario en el Facebook. Estimado Luis, justamente haciendo un poco de propaganda, ¿dónde podemos encontrar ahora tu texto que ha sido publicado justamente con el premio Eduardo Baroa?
Bueno, comentarte de que ya no hay ejemplares. Yo fui porque el texto, como fue parte del premio, se imprimieron 3.000 ejemplares y todos los regalaron, pero está en la web, yo lo he digitalizado, he subido a distintos lugares para que puedan consultar, puedan citar o puedan hacer alguna crítica hacia el texto. Muchísimas gracias, Luis. Hemos tenido varios seguidores, pero bueno, creo que ha quedado bastante claro tu exposición, no hay preguntas. Sin embargo, muchísimas gracias por habernos ayudado en esta cátedra del Bicentenario para hablar justamente del Tratado de 1904 a 120 años y un día, como tú bien lo has dicho, y en una fecha también muy importante porque es una de las fechas justamente también de la ciudad de La Paz, ¿verdad? También queremos agradecer, como siempre, a Fer Masi, que es uno de los auxiliares de la carrera de Historia, que sin su ayuda pues no se llevaría a cabo las cátedras del Bicentenario, tanto presencial como de manera virtual. Agradecemos nuevamente tu visita, Luis. Esperamos que tenerte pronto por la carrera para otras actividades. Y pues un abrazo a ti y a Fer Masi. Muchas gracias, gracias Fer, gracias Stephanie y bueno, siempre dispuesto para cuando me llamen. Gracias, Luis. Muchas gracias.